Introducción. Con cada amanecer y con cada nuevo año, el espíritu humano late con un anhelo profundo, caminar con certeza de propósito y con la paz de saber que no estamos solos. A veces, la vida se parece a un campo abierto donde los senderos están velados y las decisiones abruman. Sin embargo, el Señor promete ser nuestro guía, iluminar la ruta con su sabiduría y su amor que no falla. Él no conduce con confusión, sino con claridad y seguridad, no nos empuja, nos acompaña, no nos deja a mitad de camino, nos da fuerza para cada paso y descanso para cada pausa. Isaías 30, 21 declara: tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no os apartéis ni a la derecha ni a la izquierda. Esta promesa nos recuerda que la guía de Dios es personal y precisa, y que está lista para afirmarnos aun cuando lo que tenemos delante no se ve nítido. Mensaje. El punto de partida de la guía divina no es un mapa, sino una presencia. Dios no señala de lejos y se aleja, camina con nosotros paso a paso. Cuando Israel debía cruzar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca entraron en el agua, y en obediencia, vieron cómo el río se detenía y se abría un camino en seco para todo el pueblo. Josué 3, 14-17 no es solo un relato de poder, es una lección de dirección, donde va el arca, allí hay paso. Hoy no cargamos un arca visible, pero tenemos algo mayor, la presencia del Espíritu Santo que habita en nosotros. Su compañía es garantía de guía. Él nos conduce por impulsos interiores que se confirman en la palabra, por consejo sabio y por paz que sobrepasa entendimiento. El Salmo 32, 8 registra una promesa que sostiene a los caminantes: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Su guía no es apresurada ni ansiosa, no es la voz del apremio humano, su guía llega con la precisión de quien lo ve todo y con la paz de quien no necesita el ruido para hacerse oír. Si aprendemos a rendir nuestros tiempos a los suyos, incluso los aparentes retrasos se transforman en la orquestación exacta de su voluntad. El Salmo 23 nos dibuja esta ternura con un trazo simple y profundo: junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Dirección y descanso no compiten, se abrazan cuando el pastor es el Señor. Ser guiados por Dios requiere algo más que respuestas puntuales, requiere relación. La oración crea oído, la adoración ensancha el corazón, la meditación en la Escritura afina el discernimiento. En esa convivencia cotidiana, su presencia deja de ser un concepto y se vuelve brújula. Descubrimos entonces que Dios no solo nos muestra a dónde ir, sino quiénes debemos ser mientras vamos. La voz de Dios en medio del ruido. Vivimos rodeados de voces que compiten por nuestra atención, agendas, opiniones, urgencias, comparaciones. Entre tantas señales, distinguir la voz de Dios parece un arte delicado. Primera de Reyes 19 narra que Elías no halló al Señor en el viento recio, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Esa escena revela un patrón divino: Dios suele hablar en formas que exigen silencio interior, atención humilde y paciencia. Su voz no atropella, persuade. No grita para imponerse, susurra para enamorar. Para escuchar, necesitamos hacer espacio. Jesús mismo se apartaba a lugares desiertos para orar, como registra Lucas 5 y 16. No lo hacía por evasión, sino por comunión. Allí alineaba su corazón con la voluntad del Padre y volvía con pasos precisos. Así también, cuando apartamos tiempo para orar, leer la palabra y examinar el alma, las coordenadas del cielo se vuelven legibles, a veces en un versículo que se enciende, otras en un impulso interior que se confirma, otras en el consejo fiel de alguien que teme a Dios. Isaías 55, 3 invita: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma. Oír es vivir, porque su voz trae vida y dirección. La guía de Dios, aun siendo clara, no siempre coincide con nuestras expectativas. Por eso, escuchar implica también disposición a obedecer. Obedecemos aunque parezca desierto la carretera, aunque la lógica humana pida otra ruta. Y, en ese acto de obediencia, la claridad se multiplica. Confiar en el camino aunque esté velado.
Hay rutas de Dios que nos sacan de la comodidad. Hechos 8, 26-40 muestra al Espíritu enviando a Felipe a un camino desierto. En términos humanos, no tenía sentido, en términos del reino, era el encuentro perfecto con el eunuco etíope sediento de verdad. Felipe obedeció y la buena noticia corrió más lejos. La guía de Dios no es caprichosa, aun cuando nos parezca extraña, está cargada de intención redentora. Confiar cuando no vemos es descansar en el carácter de Dios. Proverbios 16, 9 recuerda que el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Planificar no es pecado, aferrarse a nuestros planes como si fueran absolutos, sí. Dios endereza, reorienta, reubica. Algunas rutas incluyen valles y cuestas. No son para destruirnos, sino para hacernos fuertes y limpios. Santiago 1, 2-4 enseña a contar como gozo las pruebas porque la constancia que producen nos lleva a madurez. La guía de Dios no solo nos conduce a un destino, nos forja para sostenerlo cuando llegamos. El tiempo también es parte de la dirección. Apresurarse puede ser tan peligroso como quedarse inmóvil por miedo. Dios no llega tarde, llega a tiempo. El Salmo 37, 23 sostiene que los pasos del hombre bueno son ordenados por el Señor, y él se deleita en su camino. Ese deleite divino habla de cuidado y precisión, no dirige a empujones, dirige con gozo. Prácticas para caminar guiados. 1. Habita en la palabra, no busques señales sin fundamento. Deja que la Escritura sea el marco. La voluntad de Dios jamás contradice lo que ha revelado. 2. Ora con honestidad, lleva decisiones, temores y deseos a la presencia de Dios. Pide sabiduría y paz para reconocer la ruta. 3. Cultiva silencio, apaga interrupciones, baja el volumen del ruido interior, aprende a estar sin prisas delante de Dios. 4. Busca consejo piadoso, comparte con creyentes maduros que amen la verdad más que complacerte. 5. Obedece en lo pequeño, la fidelidad cotidiana abre puertas a mayores encargos. 6. Revisa frutos, la guía del Señor produce paz, pureza, justicia y amor. Si el camino te vuelve mezquino, ansioso o soberbio, revisa el mapa. Reflexión. Dios guía personas reales en circunstancias reales. No exige perfección previa, pide disposición. La claridad no siempre es instantánea ni total, suele venir como luz suficiente para el siguiente paso. Mientras caminamos, confirmamos. Mientras obedecemos, entendemos. Y cuando dudamos, la misericordia de Dios nos vuelve a llamar por nuestro nombre y a señalar el rumbo con paciencia. Tal vez hoy te encuentres frente a varias puertas, o quizás sientas que ninguna se abre. No midas la fidelidad de Dios por el silencio del momento. Da el paso que si conoces. Ora, perdona, ordena, sirve, espera. El pastor sigue delante. Oración. Padre eterno, gracias por tu presencia que guía y guarda. Reconozco que muchas veces he querido trazar mi ruta sin escuchar tu voz. Perdóname por los caminos elegidos desde la prisa o el temor. Hoy me rindo a tu dirección. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Abre mis oídos para oír tu palabra detrás de mí que dice: este es el camino, anda por él. Enséñame a habitar en tu palabra para que mi mente se renueve y mi voluntad se alinee con la tuya. Dame un corazón dócil para obedecer aun cuando no lo entienda todo. Que tu paz sea el árbitro cuando varias opciones compitan y que tu gozo confirme el paso correcto. Aparta de mí la confusión, la distracción y la voz de la mentira. Espíritu Santo, guía mis decisiones en lo pequeño y en lo grande. Ilumina mis afectos para que no confunda deseo con mandato. Rodéame de consejo sabio y corrige mi rumbo cuando me desvíe. Abre camino donde no lo hay, como en el Jordán, y detén mis pies cuando correr no sea obediencia, sino ansiedad. Protege a los míos, guarda nuestra salida y nuestra entrada. Endereza lo torcido, redime mis errores y convierte mis esperas en aulas de fe. Declaro, en el nombre de Jesucristo, que tu voluntad es buena, agradable y perfecta,
y que tus tiempos son mejores que los míos. Gracias porque diriges mis pasos y no me abandonas a mis propias fuerzas. A ti la gloria por los siglos. Amén. Aliento final. No caminas solo. La voz que te llamó es la misma que hoy te guía. Cuando el mapa se nuble, vuelve a la presencia. Cuando la prisa te asalte, vuelve a la paz. Cuando la duda te ronde, vuelve a la palabra. Dios no guía para luego ocultarse. Él permanece, instruye, corrige y acompaña. Da el paso que tienes por delante con confianza humilde. La senda del justo es como la luz de la aurora. Avanza y se aclara hasta el día perfecto.